Hoy vamos a leer Análisis funcional de la conducta humana, concepto, metodología y aplicaciones. María Jesús Froxán Parga, coordinadora. Capítulo 5, Análisis funcional de términos psicológicos. Ricardo de Pascual Verdú, Elena Gálvez Delgado, Concepción Serrador 10, Tommy Girán Norheim, María Jesús Froxán Parga. Como vimos en el capítulo 3, el salto hacia la consideración de las variables cognitivas como entidades distintas de la conducta manifiesta e incluso como supuestas causas inmediatas de la misma, supuso la entrada, consolidación y expansión del empleo de constructos mentales hipotéticos como herramienta causal explicativa dentro de las técnicas de intervención psicológica. El empleo de las variables cognitivas como variables intermedias desplazó el foco del análisis desde fenómenos observables y públicos a fenómenos supuestamente internos, inaccesibles y, por lo tanto, inobservables. Mahoney, 1983. Con el paso del tiempo, este tipo de variables se fueron consolidando como conceptos de naturaleza afáctica, es decir, como conceptos que hacían referencia a hechos o conjuntos de hechos aparentemente capaces de ser causas físicas de la conducta humana. En otras palabras, pasaron de ser consideradas como meras variables intermedias, como meros resúmenes de secuencias conductuales más complejas que podían facilitar la explicación del comportamiento, a ser consideradas como constructos hipotéticos, es decir, como variables que designan entidades fácticas, hechos como con el estatus ontológico propio. Sin embargo, ¿cómo encaja esto con el carácter inobservable de dichas variables? Si, por definición, no se pueden observar qué tipo de hechos son y cómo es posible que se hayan reafirmado como causa y explicación de la conducta humana. Si bien en el capítulo 3 ya se abordaron en detalle diversas cuestiones filosóficas relacionadas con las distintas formas de entender la cognición, la mente y la conducta, en este capítulo vamos a ver cómo, desde la posición concreta que se ha adoptado en este manual, se pueden definir operativamente algunos conceptos de uso frecuente en psicología clínica. Para ejemplificar esto, se tomará el concepto de autoestima. Comúnmente se oye que alguien no se atreve a hacer algo porque tiene baja autoestima, o que alguien cree que va a tener éxito en una tarea porque tiene alta autoestima. Sin embargo, ¿qué es tener alta o baja autoestima? Sin ánimo de anticiparnos a lo que se explicará detalladamente a lo largo de este capítulo, se puede adelantar que el uso del concepto de autoestima y su individuación en términos de atributos físicos como alta o baja, como herramienta causal explicativa, es del todo inadecuado en el marco de la psicología en tanto que ciencia natural. En primer lugar, la autoestima, al igual que la personalidad, las expectativas y un sinfín más de términos, no es algo que esté dentro de las personas, en el sentido en el que el sistema nervioso o el sistema endocrino lo están. Para definir e incluso para crear el término autoestima y otros similares, se ha tenido que partir irremediablemente de la conducta del individuo. En lo que se refiere a la autoestima en función de cada caso, habrá una serie de comportamientos que se categorizarán como baja autoestima en oposición a otros que se considerarán de alta autoestima. Estos términos son, por lo tanto, el resumen de una serie de comportamientos individuales. El problema surge precisamente cuando se intenta explicar la conducta con base a estos conceptos pseudoexplicativos, en el sentido de explicación nomológica o causal. Y es un problema porque se parte de la observación de una serie de comportamientos en los individuos para sintetizarlos en un concepto. Y, a continuación, se olvida la conducta inicial para afirmar que es un fenómeno no observable. Más adelante, curiosamente, se recurre de nuevo a la conducta encubierta y manifiesta para modificar esa supuesta causa interna y no observable. ¿Qué sentido tiene, por tanto, recurrir a un concepto que, más que aclarar, empaña la explicación de las causas de la conducta humana? Como se irá exponiendo a lo largo del presente capítulo y del libro en su totalidad, la respuesta es rotunda. No tiene sentido porque, a nivel explicativo causal y por tanto de cara al diseño de intervenciones, no aporta nada.
Como ya se ha dicho, cuando se explica una conducta mediante el uso de estos conceptos, se está cayendo en un razonamiento circular por el que se está explicando un hecho aludiendo a la denominación que se hace del mismo. Siguiendo con el ejemplo propuesto, una definición circular sería la siguiente. Juan tiene baja autoestima porque titubea cuando conoce a las chicas, que sería lo mismo que decir, como Juan titubea cuando conoce a las chicas, tiene baja autoestima. La explicación de Juan en términos de su baja autoestima es, por tanto, una explicación circular, ya que realmente no explica nada de la conducta de Juan. Por otro lado, y como ya se ha dicho, es cierto que algunos fenómenos típicamente considerados como mentales sí pueden considerarse internos o privados, en el sentido de que decimos que solo una persona puede reportar su ocurrencia, duración, extensión, etc. Al contrario de lo que ocurre con términos mentales como autoestima. Lo que una persona se dice a sí misma, por ejemplo, o lo que imagina, se puede considerar dentro de esta clase de fenómenos. Como vimos en el capítulo 3, dichos fenómenos no determinan o agotan el significado de los términos, con los que muchas veces pretendemos hacer referencia a ellos. Por ejemplo, habla interna. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos y de hecho debamos intentar dar cuenta de los mismos y de su posible papel en distintos problemas psicológicos. Retomando el ejemplo que utilizamos en el capítulo 3, señalábamos que Freixa, 2003, afirmaba que la parte escondida del iceberg no es más que iceberg. A nadie se le ocurriría decir que, dada una escasez de luz que pueda reflejar la parte del iceberg que está sumergido en el agua, o dada la posición del reflejo de luz previamente del cielo sobre la superficie del agua, el hecho de que veamos únicamente la masa de hielo que sobresale implica que la masa de hielo sumergida no forma parte del iceberg. Freixa 2003 utiliza esta analogía para poner de manifiesto que muchos de los fenómenos típicamente considerados mentales no son, en esencia, otra cosa que conducta encubierta. El hecho de que solo la persona pueda reportar sus propias verbalizaciones encubiertas o sus propias respuestas emocionales no quiere decir que éstas sean de naturaleza cualitativamente distinta de sus verbalizaciones o respuestas emocionales manifiestas. Por otro lado, estas conductas, si bien encubiertas, no tienen por qué ser de explicación del comportamiento observado, sino una parte más del fenómeno a explicar. En este capítulo se propondrá una conceptualización operativa de estos términos pseudoexplicativos con base en los fundamentos teóricos y experimentales del análisis de la conducta. El objetivo de esto es doble. Por un lado, aportar claridad y al menos un intento de operativización en términos susceptibles de cuantificación, definición y expresión en afirmaciones con contenido fáctico y por tanto falsables. Por otro lado, abordar esta operativización precisamente del campo del análisis de la conducta, del que se dice frecuentemente y erróneamente que no puede ser usado para entender este tipo de conceptos, es precisamente una demostración de que sí se puede. Y es tremendamente instructivo realizar esta traducción, sin que se pierda información importante por el camino de cara a la intervención en contextos prácticos. La descripción adecuada de los comportamientos que ocurren en sesión es imprescindible a la hora de comprender, estudiar y, llegado el caso, modificar o controlar lo que ocurre en el contexto clínico. No es solo que el análisis de la conducta no sea inadecuado para abordar esta tarea, es que es precisamente la herramienta perfecta para ello. Este capítulo está organizado en dos secciones. En la primera, expondremos algunas de las características que frecuentemente se consideran deseables en un terapeuta, las llamadas habilidades del terapeuta, y su operativización en términos propios del análisis de la conducta. En la segunda sección presentaremos algunos de los conceptos más populares que habitualmente se utilizan para explicar el comportamiento de las personas, tanto de manera coloquial como, lamentablemente, en la psicología académica, con el objeto de proponer formulaciones alternativas que no recurran a razonamientos circulares, que impliquen la postulación de entidades incomprobables como elementos causales. 1. Análisis funcional de las habilidades del terapeuta.
En el contexto clínico, al igual que en cualquier otro contexto de interacción, se están poniendo en marcha en todo momento procesos de aprendizaje, responsables últimos del cambio del comportamiento que se espera conseguir con el proceso terapéutico. Esto es independiente tanto del marco teórico desde el que el terapeuta pretende hacer su trabajo, como de si quiere o es consciente de que estos procesos de aprendizaje se están dando. Lo que diferencia el contexto clínico de otros contextos en los que se da la interacción humana es que, idealmente, uno de los miembros de esta interacción la está dirigiendo de forma intencional o la consecución de unos objetivos de cambio comportamental en el otro miembro de la diada. Es decir, el terapeuta sabe o debería saber cuál es el efecto que tiene su propio comportamiento sobre el del cliente y por tanto manejará y dirigirá su propia conducta de forma que el efecto vaya en línea con los objetivos terapéuticos acordados con aquel. Dejando para otro momento la discusión acerca de si el terapeuta debe estrictamente saber qué efecto tendrán plausiblemente cada una de sus conductas sobre el cliente, pondremos en este momento el acento sobre el estudio de este comportamiento. Consideramos que es imprescindible para anticipar con cierto grado de fiabilidad el efecto que tendrá nuestra conducta en otros, saber primero operativizarla de una forma clara y coherente con los principios del aprendizaje. Suelen citarse, desde la tradición que estudia los llamados factores comunes, algunas actitudes, es decir, algunos comportamientos, que se consideran necesarios o recomendables para que el terapeuta y su cliente lleven a cabo con éxito el proceso terapéutico. Desde los autores clásicos como Rogers, 1957, o Barrett-Lennart, 1981, se ha tratado de establecer, sobre todo como guía para terapeutas, qué es lo que un clínico tiene que hacer en su intervención con el cliente para generar una adecuada alianza terapéutica, que a su vez redundará en una mayor probabilidad de éxito en la terapia. Estas indicaciones o guía a menudo consisten en recomendaciones de actuar de una manera determinada que se considera, con apoyo empírico variable, que será beneficiosa para la terapia. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el campo de la psicología y aún más frecuentemente en el campo de la interacción terapéutica, las definiciones de estos constructos son muy a menudo nebulosas, imprecisas y desde luego poco útiles si uno busca realmente entender la interacción terapéutica y su efecto. Marino, 2003. Este entendimiento solo puede venir a través de un análisis funcional de la interacción en terapia, lo que hace necesario analizar no solo el comportamiento del cliente, que es en el que se centra la mayor parte de la atención cuando se estudia el quehacer clínico, sino también el del terapeuta. Ningún análisis del proceso clínico será completo mientras no huya de grandes palabras como empatía, autenticidad o aceptación, que no hacen sino calificar de manera coloquial una serie de comportamientos y se centre en definirlos y explicarlos adecuadamente en los términos que permitan una verdadera comprensión de cómo el comportamiento del terapeuta engrana con el del cliente en su interacción, los términos del análisis de la conducta. A continuación, y sin ánimo de exhaustividad, pero sí de representatividad, presentaremos una lista de conceptos comúnmente asociados con el comportamiento que un terapeuta debe tener en el contexto clínico, y trataremos de definirlos y operativizarlos de una forma que, como decíamos, permita su comprensión y uso correctos. 1.1. Escucha activa. El concepto de escucha activa, parte fundamental del temario de las asignaturas dedicadas a las habilidades del terapeuta, trasciende las fronteras de la psicología. Se insiste a médicos, enfermeros, odontólogos y a la práctica totalidad de profesionales sanitarios a hacer escucha activa en su interacción con los pacientes o usuarios de sus servicios. Sus virtudes y necesidad que se ponen en duda nunca. De acuerdo con Rogers, 1957, es un conjunto de cosas que hacer y qué cosas no hacer. Entre las primeras estarían buscar el significado total o escuchar a los sentimientos. Mientras que las cosas que no hacer consistirían básicamente en guiar o juzgar el discurso del cliente de alguna manera. Con el tiempo, los
las indicaciones de Rogers se han ido sistematizando, dividiendo la escucha activa en componentes más o menos definidos, como el reflejo, la paráfrasis, la clarificación, el resumen y un amplio abanico de comportamientos supuestamente dirigidos a lo que el cliente se sienta, a que el cliente se sienta escuchado, se sienta entendido o perciba que hay una disposición por parte del terapeuta a escucharle. Tanto las indicaciones comportamentales para el terapeuta como los efectos que se espera que tengan en el cliente se enuncian frecuentemente de una forma coloquial o en lo que pasa por el lenguaje técnico en la mayor parte de los manuales de psicología. Esto es la referencia a estados o esquemas mentales, creencias nucleares, intenciones o actitudes, etc. Y por tanto no suponen una verdadera operativización de lo que se quiere transmitir ni contribuyen a que un terapeuta novelo experto pueda o sepa aplicarlas con arreglo al análisis funcional del caso específico. Pero, ¿qué queremos decir en términos técnicos con escucha activa? En este caso es más útil comenzar con qué es lo que se quiere conseguir con este conjunto de comportamientos. Si lo que se desea es que el cliente nos dé más información, se sienta a gusto con el terapeuta y no se sienta juzgado, primero tendremos que entender que estos objetos deben ser a su vez operativizados. El no sentirse juzgado equivaldría, grosso modo, a no establecer una contingencia que resulte aversiva con el acto de hablar de cualquier tema, sin importar en el contexto extraclínico estas contingencias estén activas y presentes de forma habitual. Por su parte, sentirse a gusto con el terapeuta y con cualquier persona o situación simplemente supone experimentar una serie de respuestas condicionadas apetitivas al ser expuestos a una persona o contexto. Por último, y de forma especialmente evidente, conseguiremos que el cliente dé más información cuando el acto de hablar de un tema o de hablar en general se refuerce sistemáticamente. Así pues, la escucha activa consistiría en manejar el comportamiento del terapeuta de tal forma que se refuerce el discurso del cliente a través de los estímulos que en su comunidad verbal se utilicen comúnmente en situaciones en las que el oyente está interesado o aprecia al hablante o lo que está comunicando. Acentimos, sonrisas, componentes paraverbales del discurso. Se evite toda asociación entre el comportamiento de hablar por parte del cliente y cualquier tipo de estímulo social que, en la comunidad verbal compartida por el terapeuta y cliente, esté condicionado aversivamente, ceño fruncido, negación, expresiones de rechazo. Se facilite la asociación pavloviana entre el terapeuta y el contexto terapéutico y las respuestas apetitivas o previamente relacionadas con el bienestar, la tranquilidad o la relajación. Este último punto, obviamente, será un efecto directo de los dos anteriores, a los que no equivale a decir que no requiere atención por sí mismo. Aceptación incondicional. De acuerdo con los manuales de habilidades del terapeuta y autores comúnmente citados, Kirschenbaum y Henderson 1990, Stendhal 1954, la aceptación incondicional del cliente es uno de los pilares fundamentales de la intervención terapéutica. Es evidente que el cliente debe confiar en el terapeuta y que su reacción al escuchar lo que le tiene que contar no le hará sentirse incómodo o rechazado en aras de la creación y mantenimiento de una buena alianza terapéutica. A menudo, los problemas y situaciones que un cliente contará en sesión serán embarazosos o habrán recibido anteriormente reacciones airadas, de frustración o de rechazo por parte de su entorno habitual. Sin embargo, es de la discusión detallada de estos problemas de la que depende en buena medida que el terapeuta tenga la información que necesita para trabajar y poder ayudar a la persona. La expresión aceptación incondicional, sin embargo, parece indicar no solo una escucha no valorativa, es decir, el no aparejamiento de consecuentes sociales aversivos administrados por el terapeuta con el contenido problemático del cliente que presumiblemente podría funcionar como castigo de su conducta de comunicarlo, sino una actitud, una forma de presentarse y conducirse en el contexto terapéutico. Su objetivo es doble. Por un lado, el terapeuta
no debería hacer que el cliente se sintiese mal, independientemente de lo que éste le cuente o de las diferencias que pueda haber en sus puntos de vista. Por otro, el terapeuta, de acuerdo con esta idea tradicional de la aceptación incondicional, debería efectivamente no sentir nada que no fuera una beatífica aquiescencia con lo que el cliente le comunica, quedando su juicio personal al respecto anulado, o al menos dormido, mientras lleva a cabo su quehacer clínico. La primera de estas dos vías es comparativamente sencilla de traducir a términos funcionales. Al igual que al hablar de escucha activa, mencionamos la importancia del reforzamiento del discurso del cliente y el emparejamiento con estímulos apetitivos como una parte importante del proceso terapéutico dirigida a que el cliente hablara con libertad. La aceptación incondicional se concreta en la no presentación de estímulos verbales o paraverbales que habitualmente se asocian con juicios aversivos de forma contingente a la expresión por parte del cliente de algún contenido embarazoso o potencialmente problemático. Por ejemplo, un cliente podría expresar su idea de que nadie estará jamás a su altura como pareja. El terapeuta debería reaccionar, inicialmente al menos, no con una expresión de rechazo. ¿Tú quién te has creído que eres? O desplegando comportamientos generalmente asociados con incomodidad, desacuerdo o burla. Negar con la cabeza, ojos en blanco o resoplar, por ejemplo. Sino con una expresión facial neutra e incluso una pregunta que muestre interés. ¿Por qué piensas eso? Probablemente este cliente habrá recibido muchas muestras de rechazo por expresar esta idea en público. Así que, para poder evaluar correctamente las reglas de comportamiento o las contingencias manifiestas que la mantienen, el terapeuta debe reforzar su emisión. Esto tendrá un efecto doble. Por un lado, condicionará al terapeuta y el contexto terapéutico de forma más apetitiva. Y por otro, permitirá una mayor evaluación. En lo que respecta a la segunda vía, se plantean más problemas en su traducción. No porque sea más difícil utilizar conceptos propios del aprendizaje para entenderla, sino porque la indicación que supone está bastante lejos de ser completamente factible o incluso deseable. El terapeuta es, en principio, tan humano como el cliente. Tiene una historia de aprendizaje propia que ha condicionado elementos del entorno como apetitivos o aversivos y que ha generado comportamientos que están bajo control estimular, valga la redundancia de estímulos de ese entorno. Es decir, un terapeuta en su historia de aprendizaje habrá vivido situaciones que harán que reaccione ante determinados contenidos verbales de una forma automática. Podríamos imaginar, por ejemplo, la reacción que muy probablemente elicitará en nosotros una verbalización muy machista por parte de un cliente. Yo creo que mi mujer debería quedarse en casa fregando y no salir. Como terapeutas, como seres humanos que son, fruto de su historia de aprendizaje, no es realista plantear como meta y marcador de buena praxis que ésta se ponga mágicamente en suspenso entre las cuatro paredes de un despacho. Es más, cabe preguntarse qué importancia tiene lo que el terapeuta sienta o piense sobre el cliente y lo que dice mientras estos sentimientos o pensamientos no se traduzcan en un trato inadecuado o afectado negativamente. Y aquí es donde está la clave. Una forma más realista de enfocar la aceptación incondicional sería explicar que, independientemente de las respuestas condicionadas que el discurso del cliente pueda elicitar en el terapeuta, el comportamiento de éste no debería estar discriminado por dicho discurso cuando contenga o provoque una emoción de rechazo intensa. Es decir, ante la frase de antes, por mucho que fuera el contexto clínico, nuestra respuesta pudiera ser un exabrupto. Es sensato recomendar que no sea la ira o el disgusto la que dirija nuestro comportamiento dentro de él. Esto, que puede parecer inicialmente difícil a terapeutas noveles, acaba ocurriendo con relativa facilidad para los terapeutas experimentados en el momento en el que el quehacer clínico forma parte de su historia de aprendizaje. Esta independencia entre los discriminativos extraclínicos y los contextos clínicos se asienta a través de la generación de reglas de comportamiento adecuadas. Cabe señalar dos cuestiones importantes aquí.
En primer lugar, el terapeuta puede tener unas líneas rojas, temas que por su historia de aprendizaje están condicionados con respuestas encubiertas demasiado intensas como para que su respuesta manifiesta no se vea negativamente afectada. En este caso, obviamente, lo sensato sería no tratar a ese cliente y, por supuesto, ofrecerle una vía alternativa en otros compañeros o centros. En segundo lugar, y mucho más importante, este es el problema de la falta de criterio funcional en la enunciación de la aceptación incondicional, que viene implícito en el hecho de que se considere incondicional. Si bien es cierto que un terapeuta mientras está evaluando puede beneficiarse, es decir, beneficiar el proceso terapéutico, de no mostrar ningún desacuerdo o juicio respecto al contenido de lo que se está contando, lo que está contando el cliente, también es cierto que cuando se alcanza la fase de tratamiento, es posible que precisamente sean algunos contenidos verbales los que estén manteniendo los problemas del cliente. En el ejemplo propuesto anteriormente, nadie estará jamás a mi altura como pareja, esta verbalización puede estar manteniendo una situación problemática en la que el cliente evita los contextos sociales o reacciona con excesiva dureza ante los inevitables errores de una pareja sentimental. En estas situaciones, el terapeuta podrá y deberá, entre otras cosas, aplicar de forma contingente estímulos verbales y paraverbales potencialmente aversivos para modificar esta verbalización, siempre y cuando esto suponga un problema para alcanzar los objetivos terapéuticos. Por ejemplo, un terapeuta podría reaccionar ante esto diciendo: yo creo que es un error enorme que te lo plantees en estos términos. Esto podría dar lugar a un debate socrático en el que el terapeuta pueda flexibilizar esta verbalización, es decir, reforzar alternativas y condicionar nuevos discriminativos que den pie a comportamientos proterapéuticos por parte del cliente, que le ayudarán a acercarse a los objetivos que él mismo se ha marcado. Obviamente, esta expresión de rechazo o de desacuerdo no debería ser tan intensa como para hacer que el cliente deje de hablar del tema o se sienta mal por ello, salvo que esa sea precisamente la meta prototerapéutica. Así pues, la aceptación incondicional, entendida como aquiescencia con el cliente, tiene que decir, sería una dejación de responsabilidad por parte del terapeuta en las situaciones en las que la conducta problemática del cliente está bajo control verbal de unos contenidos determinados. Como puntos importantes de todo lo expuesto, la aceptación incondicional del terapeuta podría operativizarse de la siguiente manera. Cuando se habla de la aceptación incondicional como una forma de actuar tal que no haga al cliente sentirse mal por hacer o decir nada, estaremos hablando de que el terapeuta no castiga ni emite verbalizaciones ni otros tipos de comportamientos comúnmente condicionados aversivamente de forma contingente al comportamiento del cliente. Cuando se habla de la aceptación incondicional como una actitud a tener ante los clientes que implica no sentir indignación, malestar o tristeza ante lo que dicen, estaríamos hablando de una ausencia de sentimientos o pensamientos aversivos elicitados por el comportamiento del cliente. Esta indicación es, por supuesto, dudosa en su utilidad, conveniencia y, sobre todo, factibilidad. De este resumen podría extraerse indicaciones generales. El terapeuta no debe permitir que una verbalización del cliente que esté condicionada aversivamente por su historia de aprendizaje discrimine su respuesta verbal y no verbal manifiesta en sesión. Si el cliente, debido a las verbalizaciones que emite delante del terapeuta, se condiciona aversivamente, la conducta del terapeuta no debería discriminar su conducta según las respuestas aversivas elicitadas. Si este condicionamiento es más intenso, la derivación sería la alternativa recomendable. Las verbalizaciones y respuestas no verbales del cliente no deberían someterse a castigo en ningún momento de la fase de evaluación, independientemente de la historia de aprendizaje del terapeuta. Durante las fases de explicación, tratamiento y consolidación, no obstante, es posible que el terapeuta tenga que castigar o usar verbalizaciones condicionadas aversivamente de forma contingente a la emisión de ciertos comportamientos antiterapéuticos por parte del cliente.
Empatía 1.3. La preferencia del conjunto de comportamientos que frecuentemente recibe el nombre de empatía es otro de los criterios considerados fundamentales para que el terapeuta tenga éxito, según Rogers, 1957, y otros estudiosos de las habilidades terapéuticas, Barraca, 2009, Lafferty, 1989, Hooper, 2001. Tanto es así que la División 29 de la APA llegó a reconocerlo como uno de los factores que más influyen en el cambio terapéutico, junto a la conocida alianza terapéutica. De hecho, es un tema que frecuentemente recibe atención en la literatura. Sin embargo, aún otorgándosele esta importancia, su definición es una de las más insatisfactorias y poco operativizadas. Norcross, 2002. La definición más común de la empatía sería la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Si bien en el contexto terapéutico y en el área académica, incluyendo las asignaturas y manuales de habilidades terapéuticas, se suele matizar esta definición con puntualizaciones del tipo tomar el marco de referencia de la otra persona. En definitiva, se trataría en términos coloquiales de ser capaz de entender lo que está sintiendo una persona en cierto momento y situación. La mayoría de autores suelen conceptualizarla como un constructo que se compone de una parte afectivo-cognitiva y otra expresiva, es decir, las sensaciones que pensamos que experimenta otra persona y cómo expresamos que la estamos entendiendo. En el contexto terapéutico, esto haría referencia a la capacidad o competencia del terapeuta de entender las sensaciones que está experimentando un cliente en una situación dada que éste le describe y demostrarle que lo entiende. Algo que en la literatura técnica recibe en ocasiones el nombre de simpatía. Greenberg y Rushansky-Rosenberg, 2002. Sin embargo, esta definición no consigue describir de manera operativa las conductas que realmente componen el comportamiento empático. Desde la perspectiva conductual y teniendo en cuenta las definiciones más comunes utilizadas por otras perspectivas, podemos definir la empatía como un conjunto de RC elicitadas por las expresiones verbales o paraverbales de la otra persona. Esto es, ciertas verbalizaciones, tonos de voz, expresiones faciales o respuestas fisiológicas obvias, como el llanto o el enrojecimiento. Han estado frecuentemente asociados en la historia de aprendizaje del observador con EI o S, que han sido reconocidos a su vez con nombres de emociones. Por ejemplo, aprendemos a decir que estamos tristes porque al vernos llorar, alguien utiliza esa palabra para describir las RC o RI que estamos emitiendo. Desde ese momento, al oír a una persona describirse como triste, se elicitará una RC de tristeza, probablemente de muy baja intensidad. Sin embargo, esta asociación con la descripción verbal de una RC o RI no es necesariamente cuando estas respuestas son manifiestas, como puede ser el caso del vómito o de la sudoración. La parte de la empatía que consiste en lo que el terapeuta hace o expresa en situaciones en las que el cliente está mostrando una emoción intensa, haría referencia a los operantes que se evocan y que tienen un contenido o morfología en consonancia con las RC que está experimentando el cliente. Es una situación terrible, entiendo que te sientas así, qué horror. O bien van encaminadas a la reducción de esas RC si son aversivas. ¿Te puedo ayudar en algo? Ya verás cómo las cosas mejoran. O acercar a la caja de pañuelos y un vaso de agua a alguien que llora. Por tanto, la empatía se puede entender y conceptualizar fácilmente en términos de condicionamientos operantes y respondientes, de manera que se puedan entender y controlar los factores que la componen. Tras este ejercicio de operativización surgen algunas cuestiones que merecen comentarse. Según la mayoría de las perspectivas teóricas en psicología y la división 12 de la APA, la empatía es de los factores más importantes para el cambio terapéutico, pero a la vista de su operativización merece la pena plantearse cómo y en qué medida es realmente imprescindible esta empatía,
entendida como la experimentación de RC elicitada por el comportamiento del cliente y que supuestamente van en sintonía con este. ¿Sería realmente beneficioso que un terapeuta experimentase las mismas reacciones emocionales que su cliente en todo momento? En todos los contextos de nuestra vida experimentamos una variedad de respuestas fisiológicas, entre ellas respuestas emocionales que, dependiendo de la situación, serán apetitivas, relacionadas con expresiones de alegría, euforia, etc., o aversivas, relacionadas con expresiones de enfado, asco, tristeza, etc., debido al hecho de que en el contexto terapéutico es frecuente que se dé la expresión de RC aversivas. Es muy probable que las respuestas emocionales aversivas sean elicitadas por el comportamiento de los clientes en mayor medida que las apetitivas. ¿Debería el terapeuta sentir lo mismo que su cliente? ¿De sentirse al borde de las lágrimas si su cliente llora de desesperación? ¿Debe enfadarse si el cliente cuenta con exaltación una situación que lo ha enojado? Ocurra esto o no ocurra, ¿es imprescindible para la buena marcha de la terapia? ¿Sería posible siquiera? Ante esta pregunta, nuestra respuesta sería que no. No hace falta que el terapeuta experimente las mismas reacciones emocionales que el cliente. Por el contrario, se requiere que estas muestras de emoción por parte del cliente discriminen las respuestas adecuadas por parte del terapeuta. Esto es, las respuestas que a su vez discriminarán, reforzarán, castigarán o harán emparejamientos pavlovianos ante los comportamientos clínicamente relevantes del cliente. Incluso si fuera posible para un terapeuta experimentar todas las reacciones emocionales que experimentan sus clientes, esto supondría un coste elevado si se mantiene a lo largo del tiempo. Un terapeuta podría tener que experimentar reacciones emocionales muy intensas y diversas constantemente, lo cual, más que beneficioso, sería con toda probabilidad perjudicial para el transcurso de la terapia. A modo de resumen, la empatía desde el punto de vista conductual se operativizaría como las respuestas pavlovianas elicitadas por la expresión de emociones por parte del cliente en el terapeuta, que pueden incluir componentes puramente emocionales, pero también verbalizaciones encubiertas. Las respuestas operantes discriminadas o bien por las respuestas pavlovianas elicitadas por la expresión de emociones por parte del cliente, o bien directamente por estas propias respuestas de expresión emocional, es decir, respuestas discriminadas por lo que el cliente dice o hace, o por las respuestas emocionales que el discurso del cliente puede elicitar. Frecuentemente, estas respuestas tendrán el objetivo de modificar las emitidas por el cliente, ya sea para hacerlas más frecuentes o intensas o para reducirlas. 1.4. Autenticidad o congruencia. La autenticidad, también conocida como congruencia o coherencia, Farber 2001, es una de las habilidades del terapeuta que tradicionalmente ha sido considerada al menos tan importante como la empatía, Rogers, 1962. Bajo esta denominación se incluyen dos patrones comportamentales. El primero hace referencia a que el terapeuta debe ser él mismo, sin ponerse ningún tipo de máscara ni ocultar al paciente nada de lo que está pensando o sintiendo, siendo su auténtico yo en todo momento. El segundo patrón, que más bien es una extensión del primero, se refiere a que el terapeuta debe mostrar en todo momento lo que siente hacia el cliente, no ocultando nada ni poniéndose en un papel distante de profesional o especialista en su campo, sino como una persona cercana que está ahí para ayudarle. Barceló, 2012. Antes de proponer una definición funcional de esta supuesta habilidad terapéutica, consideramos necesario plantearnos si, tal como la definen los autores, es realmente una habilidad o más bien podría ocasionar un desastre terapéutico si se siguiese el doble patrón señalado. Si bien es cierto que en el contexto de la terapia la relación se establece entre dos personas, en ningún caso estos están ambos al mismo nivel. Por mucho que se pretenda igualar, una de las personas pide ayuda y la otra se la proporciona. Una desconoce cómo solucionar un problema y la otra es, o debiera ser, si se dedica a la clínica psicológica, especialista en ese campo.
El que ambos estén al mismo nivel implica una interacción que difícilmente podría concluir en un éxito terapéutico y que difícilmente podría diferenciarse de la charla con un amigo o un familiar. La conducta del terapeuta estaría discriminada únicamente por la conducta del cliente y no por la interacción entre los objetos terapéuticos y el contexto clínico. Es decir, un cliente que desplegara una conducta que, por la historia de aprendizaje del terapeuta, evocara en el contexto extraclínico una respuesta de rechazo, por ejemplo, recibiría este rechazo directamente, independientemente de que la conducta desplegada formase parte de los objetos terapéuticos. Esto resultaría en que el terapeuta expresaría con total libertad todas las conductas verbales, encubiertas, discriminadas y las respuestas elicitadas por el paciente, sin tener en cuenta el efecto que puede tener esto sobre la conducta del cliente. Dicho de otra manera, lo que se propone es que el contexto clínico sea indistinguible en cuanto a su valor como variable disposicional y o estímulo discriminativo del contexto extraclínico particular del terapeuta. Como se mencionó anteriormente, un terapeuta con su historia de aprendizaje personal puede sentir rechazo a lo que el cliente expresa, pero ese rechazo nunca debería discriminar una operante aversiva. Ni todos los clientes tienen que elicitar respuestas condicionadas apetitivas en nosotros. No nos tienen que caer bien. Ni nosotros tenemos que mostrar de haberlas esas respuestas o las contrarias, si no fuese porque forma parte de la estrategia terapéutica. Por ejemplo, si un cliente relata a su terapeuta algo que produce en una respuesta de asco o aversión, por ejemplo, fantasías agresivas y violentas, y nosotros expresamos ese asco de manera pública, tanto de forma no verbal como verbal, podríamos conseguir que nuestro cliente no confíe de nuevo en nosotros, que se sienta mal o peor consigo mismo si fuera el motivo de consulta, o incluso que abandone la terapia. Todo lo cual sería perjudicial e iría en contra del código deontológico de nuestra profesión. Por otro lado, cabe imaginar una situación en la que el cliente mostrara un comportamiento antiterapéutico, pero que por la historia de aprendizaje del terapeuta evocara en una serie de respuestas que pudieran resultar reforzantes para esta conducta en cuestión, como pudiese ser bromear y hacer chistes sobre ello. Si el comportamiento del terapeuta está únicamente discriminado por esta conducta antiterapéutica, probablemente el que actúe de forma auténtica reforzará los comportamientos indeseados del cliente. Por tanto, la tan nombrada habilidad de autenticidad, si la operativizamos en conductas concretas, nos conduce a una situación terapéutica totalmente indeseable y abocada al fracaso. Lo que cabe plantearse es si tal habilidad definida correctamente hace referencia a comportarse de manera que parezca auténtico, tal como lo vamos a ver a continuación. El contexto clínico, como cualquier otro en nuestra vida, es un contexto discriminativo que seleccionará a través de las contingencias activas las clases de respuestas pertinentes. Estas respuestas, por fuerza, deberán ser distintas a las que los contextos extraclínicos seleccionan. Nuestro papel, el papel esperado de un terapeuta, es diferente. Los comportamientos que se deberían reforzar en él son diferentes de los que serán reforzados en otros lugares. La dificultad radica en que, en un contexto que, por fuerza, es pobre a nivel estimular, la mayor parte de los despachos psicológicos, aún teniendo en cuenta la variedad, no son muy diferentes de una habitación cualquiera. Cada miembro de la diada cliente-terapeuta puede adquirir una gran potencia discriminativa o reforzarse sobre el comportamiento del otro. Esto no es un inconveniente en el caso del cliente. De hecho, nuestro trabajo consiste en gran medida en manejar nuestro comportamiento de manera tal que aprovechemos esta circunstancia para que el efecto sobre el comportamiento del cliente sea mayor. En el caso del terapeuta, sin embargo, se convierte en una situación en la que la respuesta que se emite no debe ser discriminada únicamente por el comportamiento del cliente, sino también por otra serie de variables relativas al proceso y al objeto terapéutico. Por ejemplo,
Con independencia de que un terapeuta en su contexto diario no profesional disfrute enormemente del humor negro y la exposición a estímulos relativos a este tipo de humor, elicite y evoque diversas respuestas propias de ese condicionamiento apetitivo, no por ello ha de participar con el cliente de este tipo de bromas, si contraviniesen o supusiesen un retraso en la consecución de los objetivos terapéuticos. La formación de los psicólogos debería ir en línea de moldear el comportamiento de una manera distinta en sesión que fuera de ella. En los distintos contextos en los que nos desenvolvemos diariamente, familiar, de amistades, laboral, incluso habiendo una cierta coherencia comportamental entre ellos, nuestra conducta se adapta y lo que nos resulta agradable en un lugar nos puede resultar profundamente vergonzoso o inapropiado en otro. La idea de autenticidad o de ser uno mismo está muy relacionada con la idea de que existe un yo, una forma de ser independiente del contexto, algo que no se sostiene ni filosófica ni científicamente de ninguna de las dos maneras posibles. Que un terapeuta responda de forma distinta en su entorno profesional, esto es, el entorno clínico, de cómo respondería en cualquier otro, no supone una petición contraria a la natural. De hecho, es lo más natural que cabe esperar. Lo importante es qué comportamiento debe emitir en sesión, no si es o no parecido al que emite fuera. En definitiva, no es que el terapeuta no sea auténtico en sesión, sino que aprende a discriminar bajo qué estímulos emitir una u otra conducta. Sigue siendo la misma persona, pero se comporta de acuerdo a las contingencias del contexto profesional en el que se encuentra. Es un sinsentido la idea de que comportarse de manera distinta a la que uno es implica falta de autenticidad, simplemente porque cuando uno se comporta siempre es él mismo. El segundo problema que surge en relación con que un terapeuta no se ponga en el papel de profesional o experto es que simple y llanamente lo es. La labor de un terapeuta no es solucionar problemas, sino enseñar a la persona a solucionarlos, dotándola de las herramientas necesarias para ello. Y una de las herramientas más importantes es el conocimiento acerca de cómo funciona el comportamiento. Puede deducirse que lo que los autores quieren decir cuando hablan de no comportarse como un experto es que el terapeuta no debe constituirse en una persona distinta, que da instrucciones siendo insensible a la respuesta que obtiene del cliente y haciendo prevalecer su criterio a través de un simple argumento de autoridad. De hecho, estaríamos hablando de que el terapeuta no debe condicionar el entorno clínico y a sí mismo como aversivos, por lo que debería evitar, en la medida de lo posible y salvo que el análisis funcional del caso recomiende lo contrario, responder de forma tal que se puedan castigar verbalizaciones relevantes o incluso no llegar a discriminarlas. Respecto al uso del argumento de autoridad, haz esto porque te lo digo yo soy un experto. Indudablemente, siempre es más beneficioso y protege contra las recaídas el explicar a un cliente el porqué de realizar una técnica o ejercicio concretos. Por otra parte, no olvidemos que los objetivos terapéuticos necesariamente tienen que estar negociados, ya que, por muy experto que sea el terapeuta, nunca tendrá una verdad científica única que imponer al cliente. El terapeuta puede orientar o clarificar, pero respecto a lo que se quiere cambiar, es el cliente quien tiene la última palabra. Por tanto, el análisis funcional de las conductas que se engloban en los términos autenticidad o congruencia nos hace plantearnos si realmente se pueden considerar una habilidad. El terapeuta no ejercerá ningún control sobre las respuestas elicitadas y evocadas por la estimulación proveniente del cliente. Toda respuesta verbal encubierta del terapeuta se manifestará sin tener cuenta el posible efecto que esto pueda tener en el cliente, castigar una respuesta proterapéutica o reforzar una antiterapéutica. El estado anímico del terapeuta y sus respuestas verbales encubiertas discriminadas en el ámbito extraclínico serán evocadas en sesión con el cliente
independientemente de si hay relación o no con los objetos clínicos o si es perjudicial para la relación. Desde el punto de vista de los autores, como ya se ha dicho, este conjunto de conductas se parece más a una receta para el desastre clínico que a una habilidad terapéutica remotamente deseable. 2. Análisis de términos psicológicos pseudoexplicativos. A lo largo de este apartado del capítulo se analizarán en términos funcionales muchos de los conceptos pseudoexplicativos más ampliamente utilizados en la psicología, especialmente en el ámbito clínico. Aunque el lenguaje empleado a veces puede invitar a pensar lo contrario, no se pretende llevar a cabo una traducción generalizada de los mismos a términos conductuales. Más bien, el objetivo de esta sección no varía respecto al de la sección previa: ejemplificar cómo suelen utilizarse este tipo de conceptos en psicología, explicaciones normativas, y qué relación tienen con diversos comportamientos comúnmente observados en el ámbito clínico, planteando posibles relaciones de contingencia que podrían explicarlos de manera nomológica. El objetivo es poner de manifiesto cómo, de cara a la intervención, el uso de este tipo de conceptos pseudoexplicativos no suelen aportar mucho más que cierta información descriptiva de forma simplificada y potencialmente sesgada, mientras que una explicación basada en el análisis funcional permite la identificación de las relaciones que se establecen entre las respuestas que habitualmente se engloban dentro de cada término en concreto y el contexto estimular en el que ocurren. La cantidad de conceptos de este tipo es infinita en nuestro campo de estudio, así que la selección, difícil por otra parte, se ha hecho siguiendo el criterio de los autores, que responde al interés o uso mayoritario en el ámbito clínico. Se invita al lector a que se ejercite en la formulación de explicaciones funcionales de los muchos términos que no se analizan aquí y que pueblan los textos de la psicología académica en la misma cuantía que el lenguaje coloquial. La estructura que se seguirá en este apartado será la siguiente. En primer lugar, se expondrá la definición clásica de los términos seleccionados en orden alfabético, dividiendo estas denominaciones en función de la fuente de la que se extraigan. Por un lado, aquellas que se han extraído del diccionario de la Real Academia Española, y por otro, aquellas definiciones de los términos realizadas por profesionales del ámbito de la psicología, tratando de priorizar las formuladas por los autores originales. En segundo lugar, se proporcionará una posible definición funcional analizando las definiciones propuestas en términos propios del análisis de la conducta. No se pretende que las traducciones que se hagan a términos conductuales valgan siempre y para todos los casos. Sería ir en contra de la propia filosofía del análisis funcional, sino proporcionar una muestra de su utilidad en tanto explicativa como terapéutica si se explicitan en términos funcionales. 2.1. Actitud. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define actitud como disposición de ánimo manifestada de algún modo. Allport, 1935, define la actitud como un estado de disposición mental y nerviosa que se organiza mediante la experiencia y ejerce un influjo directo, dinámico en la respuesta de la persona ante las situaciones que se le presentan. Definición funcional. Patrón conductual aprendido mediante una asociación pavloviana o respondiente, generalmente de segundo orden, ocurrida a lo largo de la historia de aprendizaje de una persona. Estímulos originalmente neutros adquieren un valor apetitivo o aversivo, a la vez que pueden discriminar una operante de escape o evitación si es aversivo o de acercamiento si es apetitivo ante esos estímulos que ahora también adquieren una función operante. En ambos casos, esa respuesta podría ser reforzada negativamente al reducirse la estimulación aversiva o positivamente cuando la estimulación apetitiva incremente. Más allá de la manifestación conductual concreta de lo que se denominaría actitud, así como de su análisis funcional, la definición clásica de este concepto hace alusión a que es un fenómeno no observable y, por tanto,
que se infiere. Sin embargo, la única manera de inferir una actitud es precisamente observando la conducta de un individuo. En definitiva, la actitud sería un patrón de conducta particular, resultando de un condicionamiento clásico en la historia de vida de un individuo, que hace que estímulos originalmente neutros, objetos y situaciones, como decía Alport, aunque puedan ser de cualquier tipo, adquieran una valencia emocional que pueda controlarse a través de operantes de acercamiento o alejamiento. 2.2. Apego. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define apego como afición o inclinación hacia algo o alguien. Bowley, 1993, define apego como cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. Definición funcional. Historia de intercambio de reforzadores entre dos personas que hacen que se condicione apetitivamente tanto la interacción como la persona en sí misma. Estar cerca de esa persona condicionada apetitivamente, EC, elicita respuestas apetitivas que a menudo identificamos con sentimientos variados y agradables, entre ellos de seguridad, por lo que ante momentos de amenaza o miedo, se emite la operante de acercarse a esta persona para reducir el malestar e incrementar dichas respuestas apetitivas. De nuevo, lo que define que se haya generado o no el llamado vínculo de apego es el conjunto de conductas que se elicitan o evocan en presencia de una determinada figura. Si bien en la definición clásica de Bowley hace alusión a la madre como figura de apego fundamental, 1951, hoy se considera que esa definición estaba limitada por un contexto social y cultural determinado. En la actualidad, la figura de apego puede tener diferentes morfologías según la cultura en la que nos encontremos y dependiendo en todo momento de la historia de aprendizaje concreta de cada persona. Así pues, el vínculo de apego básicamente describe o resume las conductas más probables que llevarán a cabo ciertas personas al exponerse a una serie de EC apetitivos, figuras de apego, que lo son porque han sido fuente de reforzamiento sistemático en el pasado. 2.3. Apertura a la experiencia. Definiciones clásicas. Según Rogers, 1985, la apertura a la experiencia es un modo de vivir existencialmente en el que cada momento de la vida es un momento nuevo y único y el individuo no se siente amenazado en ningún sentido. Para otros autores, como Costa, 1996, la apertura a la experiencia es más bien una dimensión de estilo cognitivo que distingue a las personas imaginativas, creativas, con intereses intelectuales, que aprecian el arte y son sensibles a la belleza. Definición funcional. Patrón conductual caracterizado por una alta frecuencia de emisión de conductas operantes de acercamiento ante estímulos novedosos. La explicación a la existencia de este patrón, al igual que cualquier otro patrón, es que la propia conducta de acercamiento a ciertos estímulos haya sido reforzada sistemáticamente, o al menos no se haya emparejado contingentemente con estímulos aversivos. De esta manera, la respuesta emocional generada ante contextos novedosos adquiere propiedades apetitivas. Fruto de esta historia de aprendizaje, la novedad, como característica del estímulo, discriminará respuestas de acercamiento y exploración, al contrario que si hubiese habido un condicionamiento aversivo, miedo o rechazo ante lo novedoso, que discriminaría respuestas de escape o evitación. 2.4. Asertividad. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define asertividad como la cualidad de ser asertivo, y asertivo dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. Alberti y Emmons, 1978, definen asertividad como la conducta que permite a una persona actuar en base en sus intereses más importantes, defenderse sin necesidad y sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los otros. Definición funcional. Se califica como asertivo
aquel comportamiento verbal y paraverbal que, emitido en una situación de conflicto, reduce o impide la aparición de RC y RI, intensas y aversivas para todos los implicados. Además, y siempre según las definiciones mencionadas arriba, una respuesta verbal será asertiva siempre que su contenido exprese adecuadamente, en el sentido de expresar establecido en el capítulo 3, los deseos u opiniones del hablante y sea emitida con una morfología paraverbal no asociada habitualmente con la experimentación de RC, de ansiedad, miedo o vergüenza, temblor, sonrojo, tartamudeo, tono de voz baja. Si bien este comportamiento asertivo puede mantenerse por reforzamiento social o por reforzamiento negativo, derivado de la evitación de situaciones potencialmente desagradables o incómodas, por ejemplo, haberse librado a través de una conducta asertiva de tener que ir a recoger a un amigo al aeropuerto de madrugada, puede perfectamente ser intrínsecamente reforzante por estar asociado con adjetivos condicionados apetitivamente en la comunidad verbal que el hablante podría asociar consigo mismo. 2.5. Autoestima. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define autoestima como la valoración generalmente positiva de sí mismo. Rogers, 1967, define autoestima como un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refiere al sujeto, lo que el sujeto reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como datos de identidad. Rosenberg, 1973, define autoestima como la actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular, el sí mismo. Definición funcional. La autoestima podría operativizarse como un conjunto de verbalizaciones con las que uno se describe a sí mismo y que elicitan una serie de emociones que, a su vez, discriminan o pueden discriminar una serie de respuestas operantes de las que se anticipa un reforzador. Estas verbalizaciones consisten en relacionar la morfología corporal y la conducta de uno mismo con una serie de adjetivos calificativos condicionados como apetitivos o aversivos. La autoestima sería, por tanto, un repertorio verbal, autorreferencial moldeado en topografía y en el resto de dimensiones del comportamiento por la experiencia de la persona. Cuando se habla de alta autoestima, se hace referencia a la conducta verbal que describe la existencia de una relación entre el propio repertorio comportamental o la propia morfología corporal y una exposición frecuente a S/EI apetitivos. Posiblemente estas verbalizaciones evoquen conductas de aproximación a esos S/EI apetitivos porque se anticipa verbalmente de forma encubierta la obtención del reforzador. Cuando se habla de baja autoestima, se hace alusión a la conducta verbal que describe la existencia de una relación entre el propio repertorio comportamental o la propia morfología corporal y una exposición frecuente a S/EI negativos, así como la privación de S/EI positivos relacionada con la anticipación de consecuencias aversivas. 2.6. Autocontrol. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define autocontrol como el control de los propios impulsos y reacciones. Goldfried y Mehrbaum, 1973, definen el autocontrol como el proceso a través del cual el individuo viene a ser el agente principal que guía, dirige y regula aquellos aspectos de su conducta que pueden eventualmente conducirlo a las consecuencias positivas deseadas. Definición funcional. Es la manipulación del ambiente, las condiciones estimulantes externas y la aplicación de reglas verbales para la consecución de un fin determinado relacionado con la propia conducta mediante el análisis de las contingencias. Ejercer autocontrol no es otra cosa que controlar la propia conducta, estableciendo contingencias verbales que tienen más poder que las contingencias presentes en ese momento. El ejemplo prototípico y la aceptación con
con la que más frecuentemente se asocia el autocontrol en contextos no especialistas, poder controlarse para no hacer algo placentero inmediatamente por un bien mayor o una recompensa demorada, podría describirse de la siguiente manera. La aparición de un que señala un reforzador inmediato compite con las contingencias distintas a esta, que especifica una regla verbal, siendo esta la que controla la conducta. En esta situación prototípica, dos programas de reforzamiento competirán entre sí, uno derivado de contingencias directas y otro de contingencias verbales, reglas. El primero exigiría una respuesta de menor coste para obtener un reforzador inmediato de gran valor. El segundo exigiría una respuesta de alto coste reforzada por las contingencias que especifica la regla y que son distintas a las inmediatas. Esta competencia entre programas de reforzamiento se resuelve, por tanto, mediante el uso de reglas verbales que describen contingencias aversivas, que no castigan la conducta por el efecto demorado que tienen, pero cuya anticipación supone una operación de abolición de dicha contingencia. Establecen verbalmente contingencias apetitivas de la respuesta alternativa, que en algunos casos supone eliminar los que señalan el reforzamiento inmediato y cuyo seguimiento ha sido reforzado socialmente. 2.7. Creatividad. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define creatividad como la facultad de crear y crear como producir algo de la nada. Csikszentmihalyi, 1996, define la creatividad como todo acto, idea o producto que cambia algo que ya existe, transformándolo en algo nuevo. Definición funcional. Forma de denominar a un conjunto de conductas emergentes que no pueden ser explicadas fácilmente por las contingencias a las que el sujeto ha estado sometido, dado que se producen por primera vez en un conjunto estimular concreto sin haber sido reforzadas previamente. Esto se explica como resultado de la historia de aprendizaje del sujeto. La llamada creatividad, por tanto, dependerá de la posibilidad de generalización de las diferentes conductas aprendidas ante situaciones o contextos novedosos sobre los que no se tiene aprendizaje específico previo. Y esa posibilidad de generalización dependerá de los específicos que hayan sido los estímulos que han controlado dicha conducta en el ambiente. A menor especificidad en el ambiente, más generalizables serán las conductas aprendidas. Del mismo modo, refiriéndonos a la conducta de un sujeto concreto, la generalización será mayor cuando más diverso sea el repertorio conductual que posea, y por tanto su conducta será probablemente más creativa ante situaciones en las que se desconoce el conjunto estimular. Tampoco se puede olvidar que el posible reforzamiento en la historia de aprendizaje de la variabilidad conductual frente a la estereotipia. Por último, cabe destacar que, aunque hablemos de conducta creativa en un entorno desconocido como resultado de un proceso de generalización, rara vez un contexto es total y absolutamente novedoso en todos y cada uno de los aspectos o de las partes que conforman el complejo estimular. Por ejemplo, podríamos denominar como creativa la respuesta de un niño que ante un papel en blanco por primera vez coge un lápiz y garabatea. Sin embargo, no podemos olvidar que el papel en blanco, como superficie horizontal, probablemente ya ha sido condicionado como un estímulo discriminativo de conductas de movimiento exploratorio, de las cuales el mover la mano de forma errática mientras sujeta un objeto es simplemente una variante topográfica. 2.8. Creencia. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define creencia como firme asentamiento y conformidad con algo. Beck, 1976, define las creencias como estructuras cognitivas desarrolladas como resultado de las experiencias tempranas del individuo y factores ambientales, culturales y biológicos. Asimismo, considera que las creencias determinan nuestra forma de ser, cómo evaluamos las situaciones, a las otras personas y a nosotros mismos, así como la forma en la que interactuamos con los demás.
Definición funcional. Tal y como se han definido tradicionalmente, las creencias no son otra cosa que reglas verbales que anticipan una contingencia pavloviana. ¿Me sentiré bien, mal, sí? Una contingencia operante. Si hago esto, entonces ocurrirá, o ambas cosas. A través de estas reglas, el sujeto prevé lo que ocurrirá en función de cómo se comporte en cada momento, dado un contexto estimular concreto. Estas reglas funcionan como de su conducta, que está controlada por las contingencias que especifica la regla, que pueden no coincidir con las ambientales, a través de su historia de aprendizaje. Las personas establecen una serie de contingencias que le ayudan a guiar su conducta en contextos estimulares complejos. La conducta de seguir reglas, ser fiel o consecuente con las propias creencias, es una clase operante reforzada socialmente. Por tanto, el seguimiento de reglas controla la conducta, de manera que la persona no se expone a contingencias ambientales que podrían ser distintas a las descritas en la regla, y por tanto no modifica sus respuestas acorde a estas. En este sentido, las llamadas creencias disfuncionales o irracionales son reglas que describen contingencias distintas a las naturales y que controlan la conducta de una persona porque discriminan respuestas que impiden el contacto con las segundas. En muchas ocasiones ese control ocurre porque la regla, creencia, incluye términos que elicitan RC aversivas, apetitivas, que discriminan una conducta de alejamiento, acercamiento a las contingencias descritas. Recuperando la distinción entre decir y expresar, una creencia que se vio en el capítulo 3 a cuenta del ejemplo de David, cabe aquí un apunte. Lo dicho hasta ahora sirve para operativizar lo que una persona dice que cree. Sin embargo, también tiene sentido decir que una persona tiene una determinada creencia en función de lo que su conducta, operante y o pavloviana, expresa al margen de lo que diga creer. David, por ejemplo, decía creer, emitía una serie de reglas verbales, en la igualdad entre personas cis y personas trans, por lo que al menos parte de su comportamiento debería estar gobernado por reglas verbales del tipo: si me encuentro con una mujer trans, debo comportarme con respecto a ella de la misma forma que me comportaría con una mujer cis. Sin embargo, como vimos, David tenía serias dificultades para implementar este tipo de comportamientos en su día a día. Es decir, su conducta no expresaba lo que él decía creer, o mejor, dichas reglas verbales no tenían un control discriminativo sobre su conducta en situaciones relevantes. En este segundo sentido del término, por tanto, la definición funcional de creencia sería simplemente el conjunto de conductas operantes y pavlovianas que de hecho una persona emite en determinadas situaciones relevantes, que pueden estar bajo el control tanto de reglas verbales como contingencias incompatibles con los comportamientos que prescribe la regla identificada con la creencia dicha. 2.9. Disonancia cognitiva. Definición clásica. Festinger, 1957. Dentro de la teoría de disonancia cognitiva, defiende que se produce este fenómeno cuando una persona tiene que defender una posición que difiere de sus actitudes, puesto que se verá obligada a operar a nivel mental en función de dos cogniciones que son incompatibles entre sí, entrando en conflicto. Definición funcional. Es la sensación de malestar, RC, elicitada al emitir una verbalización o serie de verbalizaciones cuyo contenido, morfología, está condicionado aversivamente, al igual, posiblemente, que también lo esté el hecho de emitir la conducta de verbalizarlo o, en general, el hecho de emitir una conducta que está asociada aversivamente y sea contraria a la que se considera una conducta adecuada o asociada apetitivamente. Esta conducta probablemente se lleva a cabo porque estén teniendo más peso las consecuencias inmediatas del entorno en el control de la misma que la adversidad de realizarla. Esto puede ser así por varias razones.
dado el reforzamiento positivo consecuente a la emisión de la respuesta obtenida en situaciones previas, por el reforzamiento negativo al evitar la condición aversiva consecuente a no hacerla, o porque una operación motivadora esté afectando a cualquiera de las partes de la contingencia o a la contingencia en su totalidad. 2.10. Enamoramiento. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define amor como el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Steinberg, 1988, define el enamoramiento como el resultado de una relación interpersonal que aúna tres componentes diferentes: intimidad, pasión y compromiso. Definición funcional. El enamoramiento es el término con el que comúnmente se denomina el proceso de condicionamiento pavloviano que llevará a que, tras sucesivos emparejamientos entre una persona y estímulos apetitivos, esta persona acabe elicitando un abanico de RC apetitivas. Estos estímulos apetitivos pueden ser de muy variadas morfologías y modalidades sensoriales, desde verbalizaciones asociadas apetitivamente hasta el EI apetitivos. Desde el punto de vista operante, en este caso íntimamente relacionado con el respondiente, y según Skinner, 1977, el amor es la tendencia de dos individuos a reforzarse mutuamente. Por tanto, enamorarse desde la perspectiva operante es tanto el proceso como el resultado de ese intercambio de reforzadores. Sin embargo, ese intercambio se puede dar, y de hecho se da, también en una amistad u otro tipo de interacción. Que un intercambio de reforzamiento en específico se llama enamoramiento va a depender tanto de la historia de aprendizaje del individuo como de los determinantes culturales que influyen en la denominación de esta relación como amor. Y especialmente dependerá de la comunidad verbal que haya asociado con el tipo y modalidad de reforzador o EC implicado. Por otra parte, en el enamoramiento puede estar disponible uno de los dos reforzadores incondicionados más potentes, que es el sexo. Por ejemplo, un abrazo no será considerado definitorio de una relación de amor, mientras que una cita íntima habrá sido asociada en multitud de ocasiones con estímulos verbales muy cercanos a la palabra amor. De hecho, en una relación que se está iniciando se pueden producir una serie de RI, tales como dolor de estómago, taquicardia o sudoración, que en otro contexto se asociarían a verbalizaciones relacionadas con tener una enfermedad o tener ansiedad, pero que en este contexto se asocian a la emoción amor. En el contexto de una cita, por tanto, esas respuestas fisiológicas y verbalizaciones se asocian precisamente al efecto que la otra persona elicita. Por un lado, por tanto, el enamoramiento sería la asociación surgida a partir del intercambio de reforzadores y de la experimentación de RI/RC controladas por la otra persona y los contextos en los que se han dado estas respuestas. Asociación que puede llegar a funcionar como OE, incrementando la probabilidad de que se lleven a cabo R conducentes a obtener esos reforzadores y exponerse a los S, puesto que altera nuestra relación con el mundo que nos rodea. Pérez 2004. En consecuencia, el valor del resto de reforzadores previos, por ejemplo, salir con amigos o tocar un instrumento, puede verse mermado, teniendo aquí la explicación a aquello que muchas veces se puede observar cuando una persona conoce a otra y comienza a enamorarse. Los E de R conducentes a obtener reforzadores que estaban presentes anteriormente, pierden control sobre la conducta del enamorado frente a los nuevos discriminativos que acercan a la persona al amado o amada. O, en la misma línea, ante un E que discrimina dos respuestas distintas, será más probable aquella que dé acceso al reforzador más potente, siendo en este caso, con toda probabilidad, en el enamoramiento, acercarse a la persona amada. Sin embargo, todo condicionamiento varía a lo largo del tiempo
si se dan las condiciones necesarias. Y el conjunto de asociaciones que típicamente identificamos como amor no es la excepción. La experimentación de las RI/RC tan intensas que se asocian con la persona amada, incluso la exposición a todos estos reforzadores que, por novedoso, disponibles e intensos, pueden ser tremendamente gratificantes, terminan por disminuir su intensidad por el propio proceso de habituación/saciación al exponerse durante el tiempo suficiente. Esto no quiere decir que uno deje automáticamente de estar enamorado. Funcionalmente explica el fin de las mariposas en el estómago y el inicio de las relaciones amorosas basadas en la elicitación por parte de la otra persona y en el contexto compartido como EC, de respuestas emocionales o fisiológicas más estables, agradables, pero menos intensas. En función de cada experiencia en particular, del grado de privación o saciación de la historia de aprendizaje de cada persona, de la experimentación de RC aversivas por el surgimiento de conflictos, de la diversificación en el intercambio de reforzadores, de la aparición de otros estímulos potencialmente reforzantes en el entorno, etc. Las conductas que se engloban en el término enamoramiento se mantendrán durante un periodo más o menos largo o, en muchas ocasiones, terminan por pasar al control de nuevos estímulos.